Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Santa, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura de la Seccional Occidente. Hoy nos encontramos aquí con nuestro aliado, el Banco de Occidente, aquí del suroccidente colombiano. Queremos darles una bienvenida a todos los afiliados que hoy se están conectando con nosotros y darle un saludo muy especial a todo el equipo del banco. Hoy nos reunimos, nos queremos asociar para mirar cómo están hoy las perspectivas económicas del país. A nivel nacional, a nivel local, cómo vamos, cómo va la política monetaria, cómo van todos estos temas de la tasa de cambio, del crecimiento económico, de la inflación del país. ¿Cuáles son esos retos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son esos escenarios que se nos vienen en este momento para todos los sectores, en especial nuestro sector de la infraestructura de transporte? ¿Cuáles son esos desafíos? Y el día de hoy pues contamos con la valiosa presencia del director nacional de la Mesa de Distribución del Banco de Occidente, el señor Luis Fernando Signares. Luis Fernando, ¿nos quieres contar un poco sobre todos estos temas? Hola María Fernanda, claro que sí, bueno, un gusto ustedes compartiendo este espacio. Por supuesto, un espacio que sea de mucho valor y mucho provecho para todos nuestros clientes y sobre todo para poder aportar ese espacio en donde revisemos qué está pasando con la economía y con base en eso podamos tomar las mejores decisiones de acuerdo a las proyecciones que estamos revisando en el equipo del banco. Entonces, bueno, me confirmas, María, el sonido está bien, ¿me escuchas bien? Te escuchamos perfecto, Luis Fernando, estamos muy atentos a escucharte, que nos cuentes cómo van esas perspectivas económicas, cómo vamos en esos temas de la tasa de cambio, qué ha pasado con la inflación, qué podemos esperar en esos desafíos nacionales. Creo que aquí todos nuestros afiliados van a estar muy atentos a escucharte y que nos cuentes hacia dónde vamos, cuál es el panorama que tenemos a nivel nacional de los temas económicos. Excelente, María, claro que sí. Ya vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Denme un segundo, por favor, que ya vamos a iniciar por acá. Perfecto. Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla, la presentación. Aquí te vemos perfecto, ya aquí vemos nuestra bandera colombiana. Excelente, perfecto, María. Entonces, bueno, claro que sí. Este es un foro que hemos preparado muy especial para nuestros clientes, las claves económicas para Colombia 2024, insistir, persistir y no desistir. Un año de grandes retos, María, como lo mencionabas ahora. Dentro de esos retos estamos viendo, digamos que una luz de optimismo en medio de la situación que hemos tenido, que ha sido nuestros clientes han estado sobrellevando la incertidumbre económica y política. Y en medio de esos retos, pues hemos visto un año, digamos que de transición, donde persistir y no desistir va a ser supremamente importante. Y esperamos en este espacio poder compartir con ustedes las variables económicas que están impactando en este momento la economía y, por supuesto, irles dando tips que hemos venido construyendo desde ese análisis económico y, por supuesto, también sentándonos con cada uno de nuestros clientes y construyendo con cada uno de ustedes. Entonces, para iniciar, vamos a ir a ver cuál es ese contexto macroeconómico externo, qué es lo que está pasando con las variables externas, que eso por supuesto está generando también impacto y volatilidad en los activos. De ahí vamos a ir haciendo una transición sobre los mercados latinoamericanos para finalmente entrar en Colombia y ya en Colombia revisar todas esas variables que nos mencionabas hace un momento, como la tasa de interés, la tasa de cambio, inflación y demás. Entonces, bueno, este es un espacio para todos. Quedamos muy atentos también de las preguntas y de las inquietudes que tengan en nuestro foro. Nuevamente, un agradecimiento grande a todas las personas que nos acompañan. Y pues bueno, iniciamos nuestro espacio. Para iniciar, tenemos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. En estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, esto es importante porque aquí tenemos la perspectiva de cómo está la economía, una economía que viene en una dicotomía entre altas tasas de interés para hacerle frente a la inflación. Es una inflación que tiene orígenes desde el 2020 en el COVID-19, porque venimos también
en años que han sido, digamos que han sido los años más retadores que hemos tenido que atravesar como humanidad. Y desde el 2020, una vez se da esa disminución de la dinámica en la economía, los bancos centrales lo que hacen es estimular la economía, básicamente bajando las tasas de interés y realizando una política monetaria y fiscal bastante amplia. Entonces, dado esto y dado también que tuvimos problemas logísticos y de suministros, muchas de las fábricas migraron sus negocios también a geles, tapabocas, y esto nos generó también una escasez importante en toda la cadena productiva y de suministros. Pues esto llevó a generar presiones de inflación que la hemos venido sintiendo desde el 2022. Entonces nos venimos enfrentando a una alta inflación, a altas tasas de interés, y eso, por supuesto, pues es una amenaza contra el desempeño de las economías. Y ese desempeño de las economías pues va a tener a su vez un impacto en términos comerciales para nuestro país, y es lo que va a generar también un impacto en el comportamiento de los activos. Esto tiene que ver qué va a pasar con el dólar, esto tiene también un impacto en el tipo en las tasas de interés, como comentaba ahorita María Fernanda. Preparamos para ustedes las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Estas proyecciones son recientes y acá les queremos compartir. Esto es como las líneas sombreadas, es lo que estaban viendo en enero del 2024. Las líneas oscuras es lo que están viendo en la última reunión que se realizó la semana anterior, y en las líneas azules claras vamos a encontrar la proyección para el 2025. Entonces el fondo, digamos que revisa al alza sus proyecciones de crecimiento, pasando de niveles de 2.9 a niveles del 3.2. Esto es algo realmente favorable, ver que en medio de la situación en la que estamos, que el mundo crece un 3.2, en donde las economías avanzadas incluso se revisa al alza del 1.5 al 1.7, liderado por Estados Unidos, que Estados Unidos hace un año, y no sé si parte de nuestros clientes lo recuerdan, estábamos casi que con una alta probabilidad, una probabilidad del 80%, la economía americana iba a entrar en recesión. Y una recesión que seguramente iba a generar apetito por activo refugio. Y eso era básicamente un desajuste de todas las variables económicas. Entonces, en Estados Unidos continúa, y ya lo vamos a revisar, han logrado esa buena filigrana de subir las tasas de interés, de hacerle frente a la inflación, pero de continuar con una muy buena dinámica que aquí la estamos viendo. La proyección para el 2024 básicamente se revisa al alza del 2%, que ya era muy favorable, a niveles del 2.7%. Para el próximo año se espera moderación al 1.9, pero el 1.9 sigue siendo bien interesante, muy cerca del crecimiento potencial que tiene la economía americana. Por el lado de la zona euro se revisa ligeramente al alza, pero perdón, a la baja para este año, pero este punto 8 también es alentado, es una zona económica europea que ha venido enfrentando la desaceleración de uno. Creo que tenemos una falla técnica. Yo les agradezco muchísimo que no se vayan, que nos den un minuto, ya lo vamos a solucionar para que continuemos. Hola, hola, mira, sí, ya se está reproduciendo el video y en el chat ya escribimos que nos den por favor un minuto. Ah, bueno, listo. Mientras llega, sí, yo hice y toda la vaina, me dijeron que pusiera el video y pues ya estamos pendientes de que llegue otra vez. Listo. Yo estoy muy pendiente si necesitan apoyo o algo. Dale, muchísimas gracias. Bueno, Hola María, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? sí. Vale, perfecto. Bueno, permítanme un segundo, compartimos nuevamente la presentación. Vale, Listo, mira, en perfecto. estos Bueno, no, a todos. momentos, espera, en estos momentos se está reproduciendo el video. Todavía no se está viendo tu pantalla ni te estás escuchando. Ok, listo, quedo atento a que Entonces, me listo, deciden. volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo de ahorita. Yo te digo, empezamos en 5. Bueno, continuamos en 5, Ujú. 4, 3. Tú cuentas 2 y Listo, 1 y retomamos. perfecto, listo. Listo, dale. Entonces, otra vez, continuamos en 5, 4, 3. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Excusen la interrupción. Afortunadamente hoy podemos decirlo por el efecto también de las lluvias que estamos teniendo.
esto va a tener un impacto que ya lo vamos a mencionar hacia adelante. Esto nos está generando algo de problemas con la conexión. Espero estar aquí ya con todos ustedes nuevamente. Y básicamente para retomar en donde estábamos, veíamos un panorama favorable desde las economías avanzadas y en las economías emergentes les contaba que China está teniendo una moderación que tiene un impacto desde el sector inmobiliario y el bajo consumo de China porque el comportamiento de los chinos ha sido un ahorro importante por el lado del consumo y ese ahorro importante pues ha tenido un impacto también en el crecimiento de la economía china y adicional pues el sector inmobiliario y constructor que tiene un 30% de participación en la economía china que ha generado que se modere, pero digamos que eso es un aterrizaje suave y es uno de los riesgos que estamos evidenciando actualmente, pero es un riesgo moderado que estamos viendo. ¿Qué está haciendo el Banco Popular Chino en contravía de lo que están haciendo los demás bancos centrales? Está generando estímulos fiscales y monetarios para estimular precisamente a la economía y que esto genere una mejor dinámica de demanda y no llegar a un proceso de precios bajos y también un ritmo menor en la economía como tal. De aquí nos vamos a Latinoamérica y el Caribe. En Latinoamérica y el Caribe vemos para este año un 2% de crecimiento, un 2% que va a estar liderado por México, por Perú. El año pasado tuvimos un liderazgo de Brasil y México, un Brasil con un crecimiento en la producción agrícola supremamente relevante, superando a Estados Unidos, y básicamente tomando ese liderazgo mundial por la situación también entre Rusia y Ucrania, que generaban casi el 30% de los cereales en el mundo. Y un México que, como lo vemos acá, un México que también viene aprovechando ese buen ritmo de crecimiento de la economía americana, siendo precisamente casi que la manufactura de la economía americana. Para el 2025 se espera algo de moderación, miren, muy parecido a la moderación de la economía americana, pero una moderación, digamos que se ve igual con una moderación que en donde no esperamos que se den riesgos adicionales y en términos generales vemos que hay un buen panorama para la región y a pesar de esta disminución en el ritmo, México va a ser uno de los líderes este año y el próximo para el 2025. En Colombia, ¿qué estamos viendo? Colombia, el Fondo Monetario pasa del 1.3%, incluso iniciando el año teníamos una proyección del 2%, que era supremamente optimista. El Fondo Monetario rápidamente la ajusta a la baja sobre el 1.3% y la revisión que tuvieron la semana pasada lo baja al 1.1. También quisimos compartirlo con ustedes para que no solamente tuvieran nuestro view, sino también tuvieran la perspectiva del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se está esperando para el próximo año? Un rebote hacia el 2.5. Entonces miren que aquí vamos viendo vientos de cola favorables, un mundo que se mantiene sobre el 3%, las economías avanzadas que van a tener van a continuar con algo de buen ritmo, vientos de cola favorables también para la región y una economía colombiana que muy seguramente va a tener un rebote. Nosotros compartimos esa visión del Fondo Monetario Internacional y de hecho por eso para este año veíamos que era un año de persistir porque muy seguramente las variables económicas nos van a llevar a ese rebote que estamos esperando para el próximo año y seguramente pues este es de los periodos más retadores que estamos atravesando, que por supuesto la idea es a lo largo de la presentación poder ir revisando cuáles son esos instrumentos que me van a permitir acompañar también esos momentos retadores que estamos atravesando. Por aquí también quisimos acompañarlo con los principales riesgos que se están viendo y es las tensiones geopolíticas que se están llevando a cabo. Hace 2 años con Rusia-Ucrania, donde básicamente Ucrania está poniendo los muertos de esta situación. Más atrás entre los dos, pues está Estados Unidos y China. No sé si recuerdan la guerra comercial que hace unos años veíamos entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Una guerra comercial que no solamente era en términos de intercambio comercial, sino también esa lucha por ser la primera economía, por ser la gran potencia en el mundo, también temas tecnológicos y demás. Entonces, atrás de eso, por supuesto, o atrás de Rusia y Ucrania, también encontramos Estados Unidos y China. Recientemente, desde octubre del 2023, la situación entre Israel y Palestina, que todo eso pues ha llevado presión en los commodities energéticos. Esa presión en los commodities energéticos pues ha generado también
presiones en la inflación, y si hay en este caso tensiones geopolíticas que llevan a que los commodities se suban, pues eso nos va a generar que las tasas de interés no se disminuyan al ritmo que estamos esperando, y de hecho esto es una amenaza a que esas presiones en la inflación lleven a que las tasas de interés tomen el rumbo contrario al que todos estamos esperando, dado ese escenario que les contaba ahorita, en donde veníamos de alta inflación y altas tasas de interés. ¿Qué más vamos a tener este año? Vamos a tener elecciones presidenciales en Estados Unidos. Generalmente hay una buena volatilidad antes de elecciones. Hoy básicamente tenemos ya dos candidatos confirmados, que son Donald Trump y Joe Biden. Hay un empate técnico entre los dos, casi un 46% de favorabilidad de voto para Donald Trump y un 47% para Joe Biden. Esto también nos va a traer volatilidad este año. Como lo veíamos ahora, ralentización del crecimiento económico de China, y más allá el endeudamiento de los países. Después del COVID-19, precisamente los países entraron en unos retos fiscales y unos compromisos de gran magnitud, y eso también genera la relevancia de ver un buen crecimiento en el mundo, porque si no vemos crecimiento, la obligación o el servicio de la deuda no lo vamos a poder tampoco, o sea, no se va a poder pagar ese servicio de la deuda, y es un riesgo importante, y por eso ver esto significa que hay un buen ritmo para poder atender este servicio de la deuda en un contexto en donde los países y los hogares, las empresas, tienen un escenario de un endeudamiento un poco más alto. Entonces, vemos esos vientos de cola favorables, por supuesto, con un mapa de riesgos importante, y donde vamos a hacer foco sobre todo en términos de política monetaria. Y para esto, preparamos para ustedes, por supuesto, la situación que tenemos actualmente en Estados Unidos. Un Estados Unidos en donde la inflación, después de haber alcanzado el punto más alto en 40 años del 9%, cae 600 puntos básicos hasta niveles del 3%, cerrando el 2023. Sin embargo, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido un rebote importante que hoy nos tiene sobre el 3,50, y esta línea azul clara, que es la inflación subyacente, que es excluyendo el componente volátil de los alimentos y la energía, está sobre el 3,80. Esta inflación luce baja, pero recordemos que en el 2019 Colombia tuvo estos niveles de inflación. Entonces, imagínense una economía del tamaño de la economía americana con inflaciones del 3,5, y sobre todo casi que dobla el objetivo que tiene la Reserva Federal del 2%. Por eso para ellos es tan importante ese control de la inflación, y aquí lo que se ha presentado es una muy buena dinámica, como lo veíamos ahora, no sé si recuerdan, ese 2,7% esperado de crecimiento ha estado jalonado por una muy buena dinámica, una actividad laboral importante. Estados Unidos en este momento está casi que mínimos históricos de tasas de desempleo, está sobre el 3,8, cuando el mínimo ha sido el 3,5. La generación mensual de nuevos puestos de trabajo, que lo conocemos como nóminas no agrícolas, ahí la invitación es a que lo podamos seguir con nuestro equipo, generalmente mueve mercado. Las nóminas no agrícolas están generando casi que a un ritmo de 250,000 puestos de trabajo, cuando lo normal en épocas previas a la pandemia eran 190,000. Entonces, una buena dinámica laboral genera un estímulo al consumo, y el estímulo al consumo termina generando un impacto positivo en el crecimiento de la economía, pero por supuesto también en la inflación. Entonces, esto ha sido los factores que han llevado a generar inflación, y por otro lado también el aumento en los precios de los commodities energéticos nos ha generado presiones y un rebote, como lo estamos viendo acá. Este rebote pues ha llevado a que las expectativas de la Reserva Federal, que arrancamos acá, miren el 5,50, que fue el aumento casi que del punto 25 a niveles del 5,50 para hacerle frente a esta inflación. Entonces los operadores, los agentes del mercado estaban esperando que del 5,50 se dieran 7 reducciones terminando en el 3,75. Pero en la medida en que la inflación ha venido rebotando, miren cómo han venido cambiando las expectativas de disminuciones de tasas. El 9 de abril ya se esperaban solamente 5 reducciones, pasando del 5,50 al 4,50, y hasta el 22 de abril, la semana anterior, las expectativas cambian solamente a 2 reducciones de tasas de interés, pasando del 5,50 a prácticamente el 5%. Entonces, esta reducción o esta expectativa, cambian las expectativas
de reducciones de tasas de interés, esto lleva a generar volatilidad en los mercados y esto también va a tener un impacto en lo que va a pasar con las tasas de interés en Colombia, que todos estamos esperando que se reduzcan las tasas de interés para poder también tener una mejor dinámica, pero es uno de los puntos que tiene en cuenta el Banco de la República y es uno de los retos que ya vamos a ver a continuación. Y aquí es por qué, porque si hoy tenemos un diferencial, Colombia está al 12.25 y Estados Unidos está al 5.50, tenemos un diferencial casi de 700 puntos. Si Colombia reduce, por ejemplo, al 9 y Estados Unidos se queda en el 5, por ejemplo, ahí ese diferencial de 700 puntos va a disminuir a 400 puntos. Entonces, para un inversionista de portafolio, no va a ser tan atractivo estar en un país como Colombia porque ya ese spread que hoy encuentra de 700 puntos, donde puede entrar a Colombia, hacer su cobertura de tipo de cambio y le puede dar incluso un diferencial a favor, ya no lo va a encontrar. Entonces, ahí hay un reto importante y esto va a ser una de las cosas que va a tener en cuenta el Banco de la República para las decisiones de tasas de interés que vamos a ver a continuación. ¿Cuál ha sido, o haciéndole un zoom a los temas geopolíticos, acá quisimos compartir con ustedes el efecto con Irán? Irán y en la, no sé si lo vieron, digamos que en la última, en los últimos 15 días, Irán ha entrado a formar parte activa del conflicto entre Israel y Palestina. Y resulta que Irán es el tercer productor de petróleo del cartel de la OPEP. O sea que esto, pues el conflicto que se pueda generar, por supuesto, en esta zona del planeta, va a tener un impacto en los commodities energéticos y es la explicación que veíamos ahora también y es una de las palancas que ha llevado a que la inflación en Estados Unidos rebote. De hecho, aquí lo vemos, un petróleo que en lo corrido del año sube un 9%, ya se ha moderado, hasta la semana pasada llevamos un 15%. Este aumento en los precios de petróleo pues tiene un riesgo importante y esperamos que, por supuesto, por el drama social, pero adicional por el impacto que puede tener también en estos commodities y en la presión en la inflación, esto no llegue a escalar porque podría tener un aumento significativo. Y fíjense el oro con un aumento del 15%, lo que, lo que nos genera también una muestra del riesgo que en este momento están percibiendo los agentes y en ese riesgo, por supuesto, podemos ver también un aumento en la tasa de cambio, un aumento en el dólar como moneda puente para poder estar en el petróleo, para poder estar en el oro y activos incluso como los bonos del Tesoro Americano de Estados Unidos, que son los activos libre de riesgo por excelencia. Entonces, este es uno de los puntos que quisimos compartir desde lo que está pasando en los mercados externos y, por supuesto, es de las palancas que nos lleva a pensar que el tipo de cambio, que el dólar en Colombia también debe tener un rebote dado este escenario que estamos viviendo en el panorama mundial. De aquí nos vamos a Latinoamérica. En Latinoamérica lo que podemos ver es, vemos las inflaciones en el LAC 5, que es Colombia, Brasil, Chile, México y Perú, vienen moderándose. Particularmente en Brasil, Chile, México y Perú, desde hace un año se están presentando inflaciones por debajo de los 2 dígitos. Colombia, que es esta línea negra que ustedes ven acá, era la economía que estaba pendiente por moderarse en términos de inflación. Actualmente estamos en el 7.36, pero esta moderación va a llevar a que los bancos centrales puedan disminuir sus tasas de interés y al disminuir sus tasas de interés, pues esto también nos va a llevar a un buen escenario económico en la región. Aparte de eso, los precios de los commodities en un buen nivel, entonces digamos que luce un ciclo económico positivo entre 2025 y 2027. Hay que tener en cuenta que las reducciones de tasa tienen que hacerse de manera moderada porque si no nos puede pasar lo que le pasa a Chile. Y aquí les voy a mostrar Chile en términos de inflación, es esta línea azul clara, pasa del 14% a niveles del 3,70. Con base en esto, el Banco Popular chileno, el Banco Central chileno, para estimular la economía, baja tasas de interés del 12% al 7,25. Y miren, este es el efecto que ha tenido el peso chileno, una devaluación del 12%, el signo negativo es de devaluación. Entonces, claro, como se reduce ese diferencial que les contaba ahora que hay entre las economías latinoamericanas y la economía estadounidense, pues esto va a generar que los flujos de portafolio salgan generando devaluación. Por esta razón, el peso colombiano o el Banco de la República
tiene que ser pausado en sus movimientos de tasa de interés para no generar una devaluación importante que luego pueda generar presiones en la inflación, y aquí veamos una corrección en U de la inflación, porque ahí sí el banco tiene que ser, y lo ha dicho en los espacios que hemos estado con el gerente del banco, con Leonardo Villar, ha sido muy claro en mencionar el compromiso que tiene el banco en el control de la inflación, la importancia que tiene para todos los colombianos, y en la medida en que se confirme que se va moderando la inflación, esto nos va a dar señales para poder tener reducciones más contundentes. Ahora vemos un peso colombiano que está actualmente con una apreciación, es de las monedas más apreciadas del mundo, un 19%. Para nosotros debería ajustarse con lo que está pasando con las monedas latinoamericanas, por lo menos entre lo que vemos que está, como está el peso mexicano, entre un 10, un 12%. O sea que aquí tenemos todavía casi 10 puntos porcentuales que podría corregir el peso colombiano. Yo creo que entre un 7, un 10%. O sea que esto es una señal. Si somos exportadores, hoy tenemos, digamos que una perspectiva de un tipo de cambio un poco más alto. Si somos importadores, en este momento es ideal para las compras que podamos hacer en el mercado, dado esto que estamos viendo acá, donde el peso colombiano debería volver a devaluarse. Esto debería moderar también, por lo que veíamos ahora, adicional las presiones, digamos, que les compartíamos hace un momento, en donde la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés al ritmo que se estaba esperando. Por otro lado, tenemos también la prima de riesgo Colombia, los Credit Default Swaps. Estos Credit Default Swaps no son otra cosa que el riesgo de invertir en Colombia, o sea, la prima por el riesgo de invertir en Colombia. Si yo invierto en el país, ¿cuánto me cuesta asegurarme contra la quiebra de Colombia? Les pongo un ejemplo. Si ustedes invierten en un CDT, en una entidad del sistema financiero, ¿cuánto nos costaría asegurarnos frente a la insolvencia de ese emisor? Por supuesto, entre más alta la prima de riesgo, quiere decir que hay más riesgo, el país se está percibiendo con mayor riesgo. Aquí tenemos a Colombia liderando la prima de riesgo de la región, o sea que es el país que se está percibiendo con más riesgo, y eso también nos deja unos retos importantes para revisar a continuación cuando estemos en Colombia. Y aquí para compartirles, fíjense cómo nosotros veníamos muy al unísono con Perú, que es la línea azul, y tan solo a unos puntos de Chile y de México. Esto incluso cuando estuvimos en el COVID se activan las primas de riesgo, luego se van moderando en la medida en que vamos saliendo del COVID, pero miren este punto tan importante que es abril del 2021. ¿Qué recuerdan que sucede en abril del 2021? Llega el paro nacional, y con el paro nacional, por supuesto, este paro nacional escala, digamos que a un estallido social, y este estallido social termina generándonos una pérdida de gobernabilidad y llevó a que las calificadoras, cuando 2 de 3 calificadoras nos quita la calificación, perdemos la misma, y Colombia pasa de ser grado de inversión a grado de especulación. Y miren el efecto que tuvo el efecto que tuvo en las primas de riesgo. Inmediatamente se subieron de manera importante las primas de riesgo. Este aumento de las primas de riesgo nos generó también una fuerte devaluación, y esta devaluación es de las cosas que vemos acá, porque nuestra inflación se ha demorado tanto en corregir, y por eso hoy estamos a través por unas tasas de interés altas que nos están, digamos, que han contribuido a esa corrección tan fuerte que estamos viviendo hoy en nuestras economías. Entonces, aquí también hay un mensaje importante, y es que, por supuesto, todos los factores que nos afecten como país hay que estar atentos, hay que salir y levantar la mano, pero también protegernos mucho de evitar momentos como ese estallido social, porque termina generando un impacto bastante negativo en las economías. Entonces, eso por un lado. Adicional, durante el paro terminan sacrificándose casi que más de 20 millones de aves, particularmente acá en el Valle del Cauca, y eso nos ha generado un aumento de un 40% en parte de la proteína más importante que tenemos actualmente los colombianos, como la carne del huevo, la carne del pollo, perdón, el huevo. Estas son las dos proteínas, es la proteína que digamos que tiene un consumo más alto por excelencia, y esto pues digamos que ha sido parte de la explicación de ver esta inflación tan fuerte como la que hemos estado viendo. Entonces,
Un mensaje que vemos en Latinoamérica y es precisamente partiendo desde las primas de riesgo, y aquí hay varios puntos para reflexionar. Colombia con la prima de riesgo más alta, ya vamos a ver también por qué. Un estallido social que realmente es de las cosas de mayor impacto que podemos tener actualmente, aunque hay que estar muy activos con los temas, no permitir llegar a esto, porque eso nos termina generando un impacto en la inflación, y al final ese impacto en la inflación, pues por supuesto tasas de interés altas, y esto va a afectar también a la población más vulnerable del país. Por otro lado, pues vemos que la inflación al final del día viene moderándose. Esta moderación va a permitir a los bancos centrales bajar las tasas de interés, y en línea con esta moderación de las tasas de interés, pues esto también va a llevar a tener un mejor panorama económico. Antes de pasar de la región, un mensaje que les queremos dar, y es que hoy Colombia y Latinoamérica tienen una oportunidad de oro frente a lo que estamos viviendo en términos de tensiones comerciales y en términos de tensiones políticas. En tensiones comerciales, muy seguramente que si queda Donald Trump o Joe Biden, vamos a seguir viendo esta guerra comercial con China, y esto le va a abrir la oportunidad para que Latinoamérica recoja parte de esos productos que pueda que busquen nuevos socios comerciales por parte de Estados Unidos o por parte de China. Y por otro lado, el estar lejos de esas tensiones geopolíticas muy seguramente también nos van a dar una relevancia importante. Y hoy ya hemos visto, incluso aquí en Colombia, en este momento eh, tenemos ejemplos de empresas que están abasteciendo la economía americana, una economía americana que hoy no da abasto precisamente por esta recomposición que estamos viendo a nivel productivo, e incluso hoy nos estamos convirtiendo para la economía americana lo que México viene siendo también para la economía americana. O sea que ahí digamos que tenemos una oportunidad interesante para que lo evalúen todos con sus equipos de dirección en las empresas, y aquí por supuesto podamos capitalizar ese nuevo contexto geopolítico y esa reorganización económica que se está viendo a nivel mundial. Pasamos a Colombia, por supuesto. Iniciamos con la inflación. La inflación es de los puntos más importantes, de los retos más significativos que hoy puede tener el Banco de la República, ese control de la inflación, por supuesto, con retos adicionales, con una prioridad monetaria, una prioridad fiscal, por supuesto también todos los mensajes que se puedan dar a nivel de que nos generen certidumbre y claridad regulatoria y política. Pero en términos de inflación del 7,37, estamos esperando cerrar este año al 5,95. Hoy somos de los equipos de investigaciones más conservadores. Generalmente, digamos que hoy los equipos del mercado están viendo una inflación entre el 5 y el 5,5. Nosotros estamos viendo una moderación al 5,95, y particularmente lo vemos porque fenómeno del niño, un fenómeno del niño donde esperamos que tenga un efecto casi que de 60 puntos básicos a la inflación. Por otro lado, tenemos el aumento en los precios de la CPM, una CPM en donde el gobierno comunica que no iban a haber aumentos de la CPM este año. Sin embargo, ahí tenemos, por el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, tenemos 14 billones de déficit. Este déficit lo podemos cubrir o aumentando los precios de los combustibles o con las utilidades de Ecopetrol. Ecopetrol igual se ve beneficiado por el aumento de los precios internacionales del petróleo, pero entonces si el gobierno quiere recibir estos dividendos, no tiene otro camino que aumentar los precios de los combustibles, y por supuesto este aumento en el ACPM pues va a tener también un impacto en la inflación. Entonces estos dos rubros son importantes. Para la muestra, lo que pasó en abril, en donde vimos que las presiones de la energía que tienen impacto en el niño, por supuesto indexación, que aquí lo tenemos en inflación por alojamiento y servicios públicos, donde tiene que ver mucho esta indexación sobre el 13% que fue la inflación del 2023. Y por otro lado, los alimentos que también tienen una afectación por el tema del niño, fueron rubros que tienen ese impacto y que hacen parte de lo que estamos viendo para nosotros en nuestro panorama de riesgo, y es por lo cual somos más conservadores en la moderación de la inflación. ¿Qué estamos teniendo haciéndole un zoom al niño? Fíjense cuál ha sido la variación de la electricidad. Aquí tenemos en la línea magenta 2022, digamos que ya veníamos con presiones en la inflación de electricidad.
2023 se modera un poco, digamos, después de este nivel. Fíjense que se modera un poco, pero también con presiones importantes. Y 2024 es esta parte que vemos aquí, iniciamos sobre un 20%. Entonces, todo esto ha llevado a que los precios en bolsa de la energía estén un 70% arriba y que nos esté generando casi 66 puntos básicos de la inflación. Otro tema importante y es que miren lo que está pasando con las reservas hídricas del país. Las reservas hídricas, dado el efecto del fenómeno del niño, caen del 70 al 30, actualmente en el 29,5, en el 30%. Lo que esperamos en la medida en que regresen nuevamente las lluvias en el nivel que se estaba dando, por eso les decía ahorita con el corte que tuvimos, que ahí pues hemos tenido, en este caso afortunadamente, dadas las fuertes lluvias que estamos viviendo en los últimos días, porque esto nos va a permitir regresar a niveles entre julio aproximadamente, niveles en los que nos encontrábamos, cercanos a un 70%, y esto pues por supuesto debería moderar las presiones inflacionarias y no tener que llegar a lo que está en este momento Bogotá, que está pasando, está atravesando racionamientos, incluso racionamientos precisamente por la sequía o por la disminución de estas reservas hídricas. Entonces, esto es lo que estamos viendo y se pueden ver, pues es lo que nos va a llevar a tener una inflación pasando del 7,37 al 5,95. Generalmente lo que están viendo los equipos es que ese 5% o esa menor inflación la están viendo por esto. El año pasado caímos un punto 60 y este año hay una proyección de tener también un bajo crecimiento. Entonces, esa disminución del ritmo en la demanda es lo que está llevando, digamos, que a los equipos económicos a ver esa reducción de la inflación. Pero nosotros lo que vemos es, ya el año pasado vimos un aterrizaje muy fuerte. Veníamos de un 2021 al 11%, luego tuvimos un 2022 con el 7,3%, el punto 60 supremamente, es una caída muy fuerte. Entonces, digamos que aquí vemos que hay reducción desde el año anterior en las presiones de demanda. Lo que estamos viendo acá son presiones de oferta, choques de oferta, que en este caso el choque de oferta es lo que está pasando con el fenómeno del niño y el aumento en los precios de los combustibles para pensar que la inflación debería llegar al 5,95 y para el 2025 la estamos viendo al 4,90. Aquí también estamos siendo muy conservadores. Hay equipos que ya están viendo el rango meta del Banco de la República que está entre el 2 y el 4%. Nosotros, dado este efecto, preferimos en este caso ser conservadores y llevarlo a 4,90. A pesar de esto, es una buena noticia, es un panorama favorable, porque sí estamos viendo y teniendo en cuenta los riesgos que se están sobrellevando, una moderación en la inflación que debería llevar al Banco República a cerrar este año con tasas de interés al 8,25. Tenemos sesgo al alza, por supuesto, de este 8,25 en línea con lo que les venimos compartiendo la situación de la inflación. Y para el próximo año estaríamos sobre el 6,50. Entonces, esto también nos muestra esa luz también al final del túnel sobre esa incertidumbre económica que venimos atravesando, porque las tasas de interés, si logramos tenerlas 400 puntos básicos más abajo, esto va a llevar a que regresen nuevamente una dinámica mejor en consumo y una mejor dinámica de inversión, como ya lo vamos a ver a continuación. En términos de crecimiento, justamente, tenemos el PIB por demanda en la parte izquierda y en la gráfica derecha el PIB por oferta, que son las ramas de la economía. En las líneas tenemos en gris nuestra proyección, la proyección que teníamos desde el año anterior. En azul claro es lo que efectivamente, el dato que efectivamente salió, y en azul oscuro son las proyecciones para el 2024. Aquí lo que tuvimos fue un PIB del 0,60 en el 2023, donde el consumo de los hogares tuvo una moderación muy fuerte, pasamos del 10,40 a niveles del 1,10. Y esa disminución en el consumo pues fue de los principales motivos que llevaron a que la economía se cayera al nivel del 0,60. ¿Qué esperamos para este año? Consumo de los hogares que se ubique sobre el 0,80, sobre todo apalancado en la parte final del año, donde ya vamos a ver esta parte, digamos que de moderación en las tasas de interés, que active nuevamente esa dinámica de consumo y cuando veamos mejor recuperación en los indicadores de confianza. ¿Qué nos preocupa? La inversión, que lo conocemos en el PIB por demanda como formación bruta de capital. En
en este rubro donde está la inversión, fíjense que tuvimos una contracción del 24.80, casi un 25%. Esto es muy delicado para el país y compromete el crecimiento futuro que vamos a tener hacia adelante. Colombia tiene un PIB potencial del 3.5 y el no tener inversión es supremamente delicado. Incluso esto pues también ha llevado a que las importaciones se caigan un 15%, y lo que estamos esperando para este año es que, digamos que una situación similar, pero donde se modera esta caída en la inversión y son donde se modera también la caída en las importaciones. Entonces, aquí vamos viendo un escenario propicio para las importaciones, pero no estoy teniendo demanda, no estoy teniendo ni consumo de los hogares, ni estoy teniendo tampoco inversión. Y aquí es un tema para reflexionar. Lo que hemos visto en la mayoría de nuestras empresas es que están básicamente al mínimo vital, no se están realizando inversiones en CAPEX, y esto es otra de las claves de la economía para este año. Es precisamente encontrar esas oportunidades, como veíamos también en la región. También, aunque se está sobrellevando la incertidumbre económica, defendiéndonos de lo que está pasando, costos financieros muy altos, tampoco podemos dejar de invertir, porque dejar de invertir, como lo estamos viendo a nivel país, puede perjudicar el crecimiento futuro de las economías. Lo que hay que tratar es de buscar eficiencias, líneas que logren disminuir mi costo financiero, que las hay. Espero poderles compartir en lo que nos queda de la presentación. Y por otro lado, pues poder darle, digamos que esa continuidad, porque también ese estado defensivo en el que estuvimos casi que el segundo semestre del año anterior y en el que muy seguramente vamos a estar en este primer semestre, puede ser supremamente peligroso si no actuamos. Y creo que, como lo mencionaba ahorita, ahí vamos a encontrar también alternativas para poder hacerle frente a esta situación, en donde básicamente hemos estado tomando recursos y consiguiendo recursos para capital de trabajo, pero hemos dejado de un lado, digamos que las nuevas inversiones. Ahí también para compartirles, hay sectores que han estado encontrando también oportunidades. Vemos sobre todo sectores como generación de energía, alimentos, y en medio de todo también hemos visto empresas que han logrado identificar esas oportunidades, y en medio de la incertidumbre básicamente pues han decidido seguir adelante con el tema, y seguir precisamente con una buena dinámica. Por el lado de la oferta que vemos, una oferta donde digamos que las actividades líderes el año anterior fueron actividades artísticas. Este año esperamos que continúen con el liderazgo. Administración pública, que cierra el 4%. Este año lo esperamos parecido. Y minería, fíjense que pasa del 2.60 al año pasado, este año lo estamos viendo al 0.50. Minería tiene un punto importante. Vemos que este sector minero energético hoy genera 60 millones de dólares para la economía colombiana, o sea que hay que estar muy atentos. Por otro lado, es el 70% de la inversión extranjera en Colombia. La inversión extranjera en Colombia financia el 70% o la inversión extranjera financia básicamente la balanza de pagos de Colombia, y el 70% es el sector de la minería, o sea que es un sector supremamente importante. Aparte de eso, 18 departamentos dependen de las regalías de este sector, y es intensivo, generador de 200.000 puestos de trabajo y casi que recursos que pueden ascender al 1% como porcentaje del PIB. Entonces, es un sector fundamental en el cual, por supuesto, pues ha tenido un desincentivo a la inversión, digamos que en actividades extractivas, y ahí es muy importante. Hoy tenemos 40% menos de taladros en operación. Eso es muy delicado, nadie está hablando de eso, no hay claridad sobre los nuevos contratos de exploración y explotación, y eso nos puede llevar a que las reservas de Colombia, que tenemos reservas de aquí a los próximos 6 años, las reservas de Colombia se nos agoten al cabo de este tiempo y tengamos que pasar a importar 400.000 barriles de petróleo que necesita la economía para su producción. O sea que todos los dólares que destinamos para los bienes y servicios que consumimos serían destinados para la importación también de petróleo. O sea que aquí eso podría significar un dólar supremamente alto. No sé si recuerdan el año pasado, cuando hablábamos de dólar de 6.500 y demás, eran estudios que se basan básicamente en esto que estamos hablando, y por eso tenemos que estar muy atentos a este sector.
Ahora, un dato, y creo que si ustedes nos han acompañado en los foros, generalmente lo damos, y es el aporte a los gases de efecto invernadero que tiene Colombia es del 0,60. Realmente es mínimo lo que haríamos si simplemente apagáramos todo el aparato productivo, y sí generaríamos un problema económico y social para los colombianos que no podemos permitir que pase. Por supuesto, nos queda el reto de encontrar nuevas fuentes de exportación, poder aumentar esa base exportadora. Lo mencionábamos ahora, que ese entorno económico y político nos debe abrir las puertas a nuevas formas de operación, pero necesitamos estos recursos para poder realizar una buena transición energética y para poder encontrar la inversión que el país necesita para poder continuar adelante. De aquí de los sectores, perdón, antes de irme de los sectores, no quiero hacerlo sin hablarles de sectores que son locomotoras para la economía colombiana. Fíjense, esta es la situación de comercio, construcción e industria. Comercio con una caída del 2,80, lo vemos este año en 1%, sobre todo con esa recuperación finalizando año apalancado por las tasas de interés. Construcción que termina sobre el 4,20. Este año vemos esa moderación. Esperamos que lo que viene, que ya les vamos a comentar, nos permita aquí tener un dato supremamente, o un dato superior al que estamos viendo, pero un sector construcción donde sobre todo la caída en las ventas de vivienda casi que en un nivel cercano al 40%, sobre todo viviendas de interés social, y situaciones también en obras y la incertidumbre regulatoria han sido también importantes para ver esta caída en la construcción, que es un sector también supremamente relevante para la economía, y la industria con una caída del 3,50. Para este año estamos viendo el 1%. Industria muy en línea con lo que estamos viendo aquí, se cae la inversión, y al caerse la inversión, por supuesto, vemos también una disminución en la industria. Entonces, ya vamos viendo una tendencia a la economía colombiana, y esa tendencia es una migración completamente a servicios, pero ahí es muy peligroso porque eso es un comportamiento de economía del primer mundo. Las economías del primer mundo están completamente basadas en servicios, en consumo. Aunque está bien tenerlas, en estos sectores también vemos una buena dinámica de generación de empleo. No podemos dejar digamos que no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con inversión, precisamente por el futuro y por la proyección del país. De aquí pasamos al tema fiscal. Aquí muy rápidamente contarles, el no crecer cuesta. Ese crecimiento tan bajo del 0,60 y es esperado, nosotros lo tenemos en 1,37, pues realmente tenemos un sesgo a la baja y coincidimos más con lo que ve el Fondo Monetario Internacional del 1,1. Ese 1,1 pues nos debe llevar a que, sobre todo, miren que la DIAN revisa para abajo, digamos que se revisan para abajo las expectativas de ingresos para Colombia, sobre todo una reducción de 25 billones menos que espera la DIAN. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Entonces, si no hay crecimiento, no vas a tener menos recaudo. Entonces, acá hay un reto para la economía colombiana que va a llevar a que nuevamente aumenten los niveles de deuda, y en la senda fiscal, donde se esperaba un déficit del 4,4 para este año, ya se está esperando un 5,3. Y sobre esos 5,3 esperado, tenemos un reto, y es que, como en palabras de Fitch Ratings, la reforma pensional y de la salud pueden terminar generando casi 1% del PIB adicional a esto que se está viendo. Entonces, tenemos un reto en términos fiscales de manera importante. ¿Qué nos dice Moody's? Que también lo queremos compartir con ustedes. La economía colombiana está al límite de la regla fiscal, que es esta que ven aquí, y el país enfrenta un riesgo potencial por menores ingresos y por un aumento importante en términos de gastos. O sea que aquí Colombia, de hecho, se acuerdan de esa prima de riesgo, que me voy a devolver por acá un momento para hacer un zoom. Esta prima de riesgo que vemos acá, pues ya va encontrando sentido. Incertidumbre política, regulatoria, bajo crecimiento, un bajo crecimiento, baja inversión que compromete el crecimiento futuro del país, y bajo esa baja inversión y ese bajo crecimiento, pues vamos a tener un menor recaudo y un aumento importante un aumento importante de los gastos. O sea que esos son los retos que tiene la economía colombiana, y es la prioridad que hoy deberían también las claves de los que tiene que
el gobierno encontrar esa prioridad monetaria, fiscal, esos mensajes serios que nos generen certidumbre para poder seguir avanzando y, por supuesto, concentrarse en sectores claves para la economía colombiana como el comercio, como la construcción y como la industria, digamos que también es parte de las claves que hoy necesitamos del gobierno nacional para poder avanzar. Ahora, para no depender de eso, pues las variables macroeconómicas van a ser muy importantes, poder ver esa moderación en tasas de interés, poder también ver ese ciclo económico positivo que nos debe a reactivar nuevamente los niveles de inversión, van a ser fundamentales para el desempeño de nuestras empresas y para lograr ver ese rebote hacia el 2025 que está viendo el Fondo Monetario Internacional al 2.5 y que nosotros también compartimos y donde seguramente vamos a tener vientos de cola muchísimo más favorables. De aquí vamos pasando a la reforma y rápidamente, digamos que vamos a hacer un análisis con ustedes del dólar. En las reformas, pues iniciamos con la salud. Una reforma a la salud, me voy a pasar por acá para hacerle el zoom, reforma a la salud que en la Comisión Séptima del Senado fue archivada hace 2 semanas. Esto celebramos tremendamente porque aquí estamos hablando y no es un tema político, simplemente dentro de la propuesta nos preocupaba el manejo de 80 billones de pesos de la salud de los colombianos. Por otro lado, el tema logístico nos preocupaba enormemente. Digamos que Colombia con temas por mejorar, pero habíamos alcanzado un nivel de cobertura bastante importante y no sabíamos cómo en los puntos de droga a la rebaja íbamos a poder atender, digamos que la salud de los colombianos, entonces en términos logísticos de cobertura y que la plata fuera manejada por el gobierno directamente con giros a las IPS, la burocratización de esos dineros y el mal manejo fiscal nos preocupaba enormemente. Celebramos archivar esta reforma, pero una vez nos dimos cuenta de eso, vino la crisis. En la crisis se interviene a nueva APS y a EPS Sanitas y cuando hay crisis el gobierno puede gobernar por decreto. Resulta que el presidente y el ministro de Salud están preparando 9 decretos para modificar el sistema de salud. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, estar atentos y sobre todo pues acá ellos van a tener casi que 90 días para ser ratificado en el Congreso, si no pues se declararía inconstitucional, pero pues es uno de los retos que tenemos hoy frente a la reforma a la salud. La reforma laboral vemos que casi no hay posibilidad de poderla pasar, tiene básicamente, tiene que ser aprobada en primer debate, donde se quedó antes del 20 de junio, si no sería archivada. Aquí nos preocupa, por supuesto, que es una reforma en donde genera desempleo e informalidad. Resulta que la economía colombiana tiene demasiada informalidad. De 22 millones de colombianos en este momento trabajando en este momento, solamente 7 millones estamos en la formalidad. Y de esos 7 millones, 2 millones están en el gobierno, o sea que solamente somos 5 millones de colombianos que estamos en la formalidad, pues sacando funcionarios públicos. Y una reforma que aumenta los costos laborales de nuestros empresarios, generando mayor desempleo y generando informalidad, que ahí veíamos casi un aumento significativo en estos dos rubros, pues básicamente es una reforma que no la veíamos con buenos ojos y vemos que esto no tiene probabilidad muy alta de pasar. Y pasando a la pensional, pues de las mejores reformas pensionales que podíamos tener era una buena reforma laboral, logrando generación de empleo, logrando más, digamos que formalizando gran parte de los puestos de trabajo e incluyéndolos al sistema de pensiones, es supremamente relevante. En la pensional, como estamos, pasó el primer debate en la Comisión Séptima del Senado, acaba de pasar el segundo debate en la plenaria del Senado, donde encontramos a 108 senadores y donde digamos que el apoyo por parte del Partido Liberal fue supremamente importante. Aquí nos preocupa este umbral de 2.3 salarios mínimos. Entonces, esta reforma, veíamos aspectos positivos en el esquema de pilares propuesto, veíamos aspectos positivos como el pilar solidario, son beneficiando a 2.5 millones de colombianos en edad superior a 65 años sin nada de ingresos. El pilar, es que el pilar semicontributivo también lo veíamos
Hoy hay un arbitraje importante entre el régimen de ahorro individual y solidaridad, que es los fondos privados, y el régimen de prima media. Yo me puedo ir faltándome 10 años para mi pensión de los fondos privados a los fondos públicos y tengo una tasa de reemplazo o una tasa de pensión del 70%. Entonces, si yo me voy con 10 millones, por ejemplo, termino pensionado con 7 millones y puede que mis ahorros no me den para eso. Entonces, ¿quién me está pensionando? Las personas que vienen de atrás. ¿Y qué vemos por este lado? Atrás no estoy antes todo lo contrario, disminuyendo la formalidad. Entonces, con esta reforma, eso se elimina, que es muy importante, y es digamos que es un arbitraje particularmente que sea en el sistema público de pensiones. Si hay un punto y es el umbral. ¿Por qué el umbral? Aquí lo vamos a ver. Miren que en ese umbral de 2 y 3 salarios mínimos está, aquí tenemos un 30% más un 50, un 80, tenemos un 90% de los cotizantes. Y de los flujos, de los aportes, tenemos también un 90% de los flujos. O sea, estos son más o menos 25 billones de pesos. Entonces, esos 25 billones de pesos comenzarían a migrarse a un fondo que se está proponiendo que ese fondo sea administrado por el Banco de la República, que es el fondo de ahorro. Realmente esto para nosotros es muy delicado porque hoy los activos que son administrados por profesionales en los fondos de pensiones no tiene sentido que los termine administrando el gobierno, donde tiene que dedicarse es a gobernar y no tiene la expertise para hacer esto, ni debería estar en manos tampoco del Banco de la República. Entonces, eso sí lo vemos delicado y sobre todo que es un desincentivo para los fondos y también es impactar precisamente los proyectos de infraestructura del país, porque los fondos hoy financian la infraestructura del país, o sea, nosotros los colombianos a través de los fondos de pensiones, y es un impacto al ahorro de los colombianos, porque estar hoy en los fondos privados, las pensiones se dan con el ahorro que logramos durante las 1.250 semanas cotizadas, cuando el modelo de Colpensiones o el régimen de prima media termina siendo un sistema en donde me voy pensionando con los que van entrando. Entonces también es un impacto al ahorro de los colombianos. Y aquí hay que tener cuidado porque los principales títulos que tienen los inversionistas de portafolio son los TES, que son los títulos de financiamiento del gobierno. Entonces, si los fondos van, no tenemos un jugador tan importante como los fondos, eso le puede quitar liquidez al mercado. No puede ser el Banco de la República siendo juez y parte de un mercado de test, por ejemplo, cuando él mismo administra hoy ese mercado donde están precisamente activos los participantes en este tipo de títulos. Y eso nos puede llevar a que los inversionistas de portafolio salgan y eso también nos puede generar un impacto importante en el tipo de cambio. Entonces hay que estar muy atentos. Lo que falta es, después de este segundo debate, iría al tercer debate en la comisión, en la plenaria de la Cámara de Representantes, que esperamos acá algo pase. Incluso acá les contamos, el gobierno puede tener un 60% de bancada política en la Cámara, teniendo en cuenta, digamos, los partidos independientes, teniendo en cuenta el Partido Liberal, teniendo en cuenta incluso el Partido Verde, estaremos hablando de un 60%. Realmente vemos que esto básicamente tiene una probabilidad de pasar bastante alta, pero esperemos que lo más radical de la reforma pueda pasar, se baje el umbral a 1, sería lo ideal. Miren por qué. En 1 estamos hablando del 15% de estos flujos, que ya es un tema completamente manejable. Incluso veíamos como máximo 5, pero estos 2.3 sí nos llevan a un flujo bastante importante. Ya con esto y vamos cerrando nuestra parte económica, vemos el tipo de cambio, un tipo de cambio que ha tenido una corrección importante, una deuda técnica desde junio del 2022, antes de elecciones, está regresando acá. Generalmente en el estudio que hemos hecho en los últimos 30 años, el dólar vuelve a los niveles antes de iniciar, antes de la volatilidad. El mercado no es de izquierda a derecha, el mercado lo que le importa es esa prioridad fiscal, esa prioridad monetaria, y al final vuelve y se calma un poco la volatilidad. Aquí nos demoramos más y digamos que tuvimos una serie de eventos que nos llevaron acá. Exactamente hace un año, cuando se radicaliza el gobierno Petro, aquí vimos que comienza a perder un poco poder político
incluso desde el Partido Liberal, que nos llama la atención que un año después termina siendo el que favorece la reforma. Aquí también se da el despertar de las instituciones y el despertar de las cortes. Petro, o pues el gobierno trató de imponer las tarifas propiamente a la energía y entra la Corte Constitucional a hacer efecto y a dejar claridad en qué se puede y qué no se puede hacer. También lo vimos a partir del fiscal y eso ayudó muchísimo a moderar esta presión del tipo de cambio. Por otro lado, también vimos que la baja ejecución presupuestal el año anterior tenía seco el mercado de liquidez. Eso llevó a que los bancos tuviéramos que captar a tasas muy altas, y eso sean las tasas de CDTs que ustedes vieron del 14%, ya estábamos secos de liquidez porque era plata de presupuesto que no estaba en circulación, y por otro lado nos tocó salir a vender dólares para lograr tener pesos. Eso también generó presión del tipo de cambio a la baja. En octubre viene el equilibrio político en las elecciones de alcaldes y gobernadores, y por supuesto lo que recibimos desde los mercados externos con una inflación que estaba moderando y con las expectativas de disminución en las tasas de interés. ¿Qué hemos tenido este año? Este año hemos tenido la primera cuota de dividendos de Copetrol, el pago de grandes contribuyentes, que estacionalmente abril es la cuota más importante, el negocio de Nutresa, que también representó como $1 billón en el mercado. Todo esto nos llevó a 3.740 y aquí pues vemos, dado que se está secando el mercado de liquidez, y dado los retos que acabamos de contar en términos de crecimiento, en términos de los famosos déficit gemelos, que son el déficit comercial y fiscal, y los riesgos políticos, la incertidumbre regulatoria, el tipo de cambio debería corregir al alza, y lo que estamos viendo es esta línea que les voy a marcar. Este es el primer triángulo en nuestro escenario base, donde deberíamos encontrar un máximo de 4.280 que se ubica por acá, pero con un sesgo al alza donde podríamos ir a buscar algo más arriba, como nos pasó en octubre del año anterior, y el dólar pueda llegar a tocar niveles de 4.400. Si se materializan riesgos más importantes, podríamos estar sobre esta franja que tenemos acá. Entonces, para nuestros clientes importadores, este es un nivel ideal. Incluso no nos esperemos a que el dólar vuelva a 3.740. Es muy probable que esto no vuelva a pasar, pero todo lo que esté por debajo de 4.000, y particularmente cuando nos dé la oportunidad de estar por debajo de 3.900, es un nivel ideal para poderlo aprovechar. Para nuestros clientes exportadores, esperamos que el dólar ahora en junio vuelva a buscar, entre mayo y junio se acerque a niveles de 4.000, y ya julio, agosto, septiembre podríamos estar viendo esta zona que estamos viendo acá. A pesar de eso, no se queden esperando esta zona. Si nos llega a dar el 4.000, creo que es un nivel ideal, y hay estructuras que hoy nos permiten ponerle un piso al mercado y beneficiarnos de este nivel que estamos viendo, que sería ideal, porque a veces, y aunque vemos una tendencia, estudiamos lo que está pasando, definitivamente, y como lo acabamos de ver, hay variables, incluso pandemias, variables de tipo geopolítico, comerciales, que se escapan del manejo de nuestro día a día. Entonces, nuestra recomendación es que ustedes puedan dedicarse a lo que mejor saben hacer hoy en día y puedan eliminar todos esos riesgos. Hoy tenemos instrumentos ideales que los acompañan, que lo que logran es precisamente esa cobertura de estos riesgos que estamos teniendo. De aquí básicamente, pues en línea con lo que les estábamos contando, pues vemos que esta gestión activa de coberturas pues logra minimizar todos estos riesgos, asegura el flujo de nuestra operación, nos permite participar de los movimientos alcistas y bajistas cuando incorporamos estructuras flexibles, y por supuesto se ajusta a esa política y a ese objetivo que tienen nuestras tiendas. Y dado esto, pues unas recomendaciones que son partes también de las claves para este año en este tema de coberturas, pues es identificar cuáles son esos riesgos, definamos los instrumentos de cobertura, que para eso también nos tienen a nosotros, para acompañarlos. El propósito de nuestro equipo básicamente es ese. Nunca van a encontrar simplemente un ofrecimiento de un producto como tal que no esté en línea con ese objetivo coberturista y de eficiencia de nuestras empresas. Se aprueba la política de gestión, donde ahí también la idea nuestra es poderlos acompañar, ejecutarlos y por supuesto monitorear y controlarlos. Dicho esto, pues hay instrumentos que aquí voy a pasar muy rápido, que se los quería compartir, pero básicamente es el mensaje, que hay instrumentos que son simplemente aseguran ya
mis niveles de entrada de compra o venta en el mercado, y también, como lo veíamos ahora, son instrumentos que me permiten mitigar la volatilidad de venta si soy exportador o de compra si soy importador, pero participar de los movimientos que tiene el mercado porque son estructuras flexibles, y esas estructuras, por supuesto, también dependen de los momentos de mercado. Por ejemplo, si soy un importador, aquí el mejor instrumento que puedo utilizar es un forward, porque es el instrumento más flexible, el más económico, y miren que hacia arriba hay un riesgo enorme. La probabilidad de que el mercado caiga realmente es muy bajita. Entonces aquí no vamos a estar participando con ustedes en una estructura diferente. Si soy un exportador, sí vale la pena que nos pongamos un piso, pero como tenemos una posibilidad de subida, ahí la idea es que podamos revisar una estructura flexible. Entonces, es un ejemplo que les quiero poner que hace parte de esas claves que encontramos ahora. En términos de tasas de interés, aquí lo que vemos es una combinación, por supuesto, entre financiamiento en tasa variable, en tasa fija. Si tenemos créditos viejos o créditos antiguos que vienen desde el 2022, seguramente vienen a tasas muy favorables. Podemos quedarnos en tasa fija. Hay también unos swaps de deuda que me permiten desde ya ahorrarme 200 puntos básicos de tasa de interés. Entonces, en este espacio, y esto no lo hacemos, o digamos el objetivo que tenemos acá es precisamente dentro de esas claves, es protejámonos de la volatilidad, y por otro lado, hay instrumentos que me permiten desde ya ahorrarme esos 200 básicos que estoy esperando que República se baje de aquí hacia adelante. Y aquí, por supuesto, pues les queríamos presentar un ejercicio. Por ejemplo, hoy yo puedo asegurar una tasa al 8%. A este es el nivel donde estamos esperando que llegue el Banco de la República finalizando año. Y hoy nosotros estamos cotizando sobre créditos normales, por ejemplo, cuando el IBR está al 11.50, hoy podemos cotizarles un instrumento que está al 8%. Este es un mensaje que les queremos dar. Aquí logramos también esas eficiencias que hace parte de las claves que tenemos en un contexto en donde nuestros costos financieros se han triplicado este año, y donde necesito recibir esa mejora en financiera para nuestras compañías. Y la idea, por supuesto, es acompañarlos. Quedan nuestros datos en el equipo también, y la idea es que completamente abiertos para poderlos acompañar en todas estas estructuras que hacen parte de lo que estamos viendo acá en estas variables macroeconómicas. Entonces, con esto estaríamos cerrando nuestra presentación. No sé si tengamos alguna pregunta que quieran que desarrollemos en el espacio. Todos aquellos, perdón Luis Fernando, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso todo lo que nos has contado, con unas perspectivas evidentemente que nos llena a nosotros como de ya tranquilidad por esa incertidumbre que nos hablabas al principio que todos tenemos, de saber más o menos para dónde vamos y qué debemos hacer. Entendemos lo que nos contabas ahorita. Algo de lo que podríamos también decir desde la Cámara de la Infraestructura es esa baja de la inversión que has comentado. Y nosotros podemos, o siempre decimos que por cada billón invertido en nuestro sector, en el sector de la infraestructura, se generan casi 30.000 empleos. Y por lo que podemos ver, o lo que nos has dicho, se va a necesitar el otro año, que tiene unas perspectivas mucho más ambiciosas, pues que haya una reactivación fuerte de la economía colombiana. Y este es el gremio que entiendo es llamado a reactivar también ese motor de la economía colombiana, donde tú hablabas ahorita de un promedio de 7 millones de personas que trabajan formalmente. Esto es un promedio de que el sector construcción, aporta 1.5 millones de trabajadores. Entonces, la dimensión es muy amplia de lo que el sector aporta a la economía colombiana, pero también de las perspectivas y las capacidades que tenemos para reactivar la economía. Les pedimos a nuestros afiliados o aquellos que estén conectados que en el chat pongan las preguntas que tengan para hacerle a Luis Fernando, que él con muchísimo gusto nos va a ayudar hoy a resolver si tienen algunas dudas, algo que les haya quedado en la cabeza que puedan tener en cuenta. Pues estamos aquí listos para poder resolver conjuntamente con Luis Fernando. Claro que sí, María Fernanda. Mientras llegan las preguntas, complementarte también, digamos, con parte de la importancia del sector en cifras.
por supuesto, pues es un sector que históricamente ha participado con niveles incluso de 7 puntos porcentuales del PIB. En el 2023 lo hizo con un 4,29. Es precisamente, digamos que lo que vemos veíamos ahorita esa contracción del sector, pues tuvo las obras civiles, tuvieron también una desaceleración del 12%, que ha sido importante. Y lo decías ahorita, el sector emplea casi que el 7% del total de ocupados a nivel nacional, 1,47 millones de personas. Este es de los sectores más importantes y de los encadenamientos fundamentales que encontramos en la economía. Aquí pues también estamos pasando por un momento complejo. Digamos que las ventas de vivienda se contraen un 17,7 en el primer trimestre del 2024, siendo el escenario, digamos que más retador en los últimos 15 años, y definitivamente ver que las tasas de interés se moderan y regresan los indicadores de confianza va a ser supremamente importante. Aquí solamente Ahí, datos que seguro que todos conocen. Sí, dale, claro que sí, Mario. no, simplemente quería hacer como una acotación que en el PIB se lee la variable construcción de ambos sectores, tanto infraestructura como vivienda. Entonces están englobados como en un mismo punto, pero como para hacer esa claridad. Pero Fernando, te cuento que tenemos una pregunta aquí que nos hace en este foro, y es si puedes decirnos más o menos cuál puede ser ese impacto económico que puede tener el desarrollo de eventos como la COP16 en nuestra región. Claro que sí. El desarrollo de eventos, de hecho, aprovecho y lo menciono acá, y es parte de las oportunidades incluso que estamos viendo para este año. Y es que todo lo que tenga que ver con estos eventos va a ser fundamental, María, y en especial para recuperar los niveles de confianza, particularmente la confianza que vemos a nivel comercial e industrial, que como lo podemos ver acá, incluso estamos en niveles casi de pandemia o por debajo de lo que teníamos en niveles prepandemia. Y es esa falta de confianza lo que ha llevado también a ese deterioro en el sector. Ahora, el rol del gobierno en términos regulatorios va a ser, en términos de certidumbre regulatoria, va a ser fundamental, pero recuperar la confianza, y es ahí donde este tipo de eventos va a ser, yo creo que un generador de confianza supremamente importante, sumado a la moderación de tasas de interés y las eficiencias, que por eso quise muy rápidamente contarles: miren, tenemos esto, porque en la medida en que logremos estas eficiencias, esto va también a jalonar el buen desempeño de nuestras empresas que participan en el sector. Pues eso debería llevarnos a tener un mejor desempeño del que en este momento estamos viendo. Pero definitivamente este tipo de eventos, en términos de generación de confianza, en términos también de lograr reactivación de ventas, todo esto pues va a ser fundamental. Y por qué no pensar en que eso también pues llegue a jalonar dentro de las fortalezas que veíamos, y es que precisamente sea una palanca para que los programas de vivienda que se espera para este año pues logre esas 110.000 unidades, donde tenemos un estimado de 1,6 billones de inversión. No sé si tengamos más preguntas, voy a revisar si tenemos más preguntas. Y si no, pues también nos interesaría saber, entendemos que el Valle del Cauca también tiene como una gran incidencia por ser la canasta de abastecimiento, digamos, del país en temas alimentarios. Tenemos el puerto de Buenaventura, no podemos decir, no podemos como, no quiero como descartarlo, por donde pasa, digamos, el 44% de todo el comercio exterior colombiano. ¿Ustedes cómo ven esas incidencias de exportaciones y la infraestructura? ¿Qué conexión pueden tener ustedes de qué está pasando ahorita en temas de comercio exterior a través de nuestros puertos? Claro que sí, María Fernanda, pues vemos que en términos, pues en términos de comercio exterior, eh, pues como lo veíamos ahorita, hay una reducción importante de las importaciones. El año pasado casi un 15%. Este año esperamos que continúe la moderación en términos de importaciones. Ahí tiene que ver esa caída que hemos visto tan fuerte también en inversión, y esto definitivamente pues termina teniendo una afectación, y dentro de la caída sobre todo, y en la caída de la industria, pues ha sido bienes durables y semidurables,
y sobre todo lo que tiene que ver con construcción viene en niveles bastante bajos. De hecho, yo esperaría que sea un sector que va a ser líder y que va a ser locomotora definitivamente en el 2025. No sé si lo recuerdan, ese crecimiento al 2.5, ahí tiene un rol muy importante el sector para esa recuperación, porque este año, pues claro que se ha visto afectado desde la caída en la inversión y en términos comerciales, pues esa menor dinámica que vemos en importaciones, que también termina, pues debería terminar afectando esa dinámica en el puerto de Buenaventura y sobre todo, pues lo que se mantiene es, digamos que exportaciones tradicionales, particularmente en sectores como el minero energético, en donde todavía se mantienen los volúmenes de exportación, que digamos que los volúmenes altos de exportación, pero que se ven comprometidos hacia adelante, en línea con lo que mencionábamos ahora, la caída en los taladros de exploración y explotación, que termina comprometiendo un poco esos volúmenes de exportación. Definitivamente hacia adelante. Y esa reactivación en bienes durables, semidurables, y esa dinámica también importadora, pues debe venir por el lado también del sector, en línea con lo que hablábamos ahora, recuperar niveles de confianza. Ese tipo de eventos van a ser supremamente relevantes para poderlo hacer, y unas tasas de interés que también debería acompañar ese, esa buena dinámica y ese crecimiento. Gracias, Luis Fernando. Tenemos dos preguntas que nos están haciendo nuestros afiliados. La primera es simplemente confirmar si la proyección del IBR que dijiste del 2024 es el 8.25 y cuál es la expectativa para el 2024 y cuál es la expectativa para el 2025. Claro que sí, por supuesto, claro que sí, ya lo revisamos. De hecho, pues quisiera acompañar la gráfica. La expectativa que tenemos es un 8.25 con sesgo al alza. De hecho, en nuestro escenario pesimista, que sigue siendo optimista, porque el sesgo al alza, María, pues para nuestro afiliado, está entre el 8.50 y el 9. O sea, supongamos que termina en el 9, es algo favorable frente al 12.25, son 300 puntos básicos que serían bastante favorables. Ahora, esperemos, todavía vemos una buena probabilidad de terminar al 8.25. ¿Con base en qué? Miren, en este momento la tasa está al 12.25 y la inflación está al 7.37. Hay 500 puntos básicos de tasa real. Con este diferencial de tasa real y con una economía que está en cuidados intensivos, el Banco de la República debería tratar de moderado, porque ya lo vimos, si la Reserva Federal no baja tasas tan fuerte como se espera, aquí Colombia no puede bajar también las tasas a un ritmo muy acelerado para que no nos genere salida de capitales y nuevamente un rebote de la inflación. Pero definitivamente debería hacerlo contra estas tasas reales que estamos viendo. Y si miramos el 6 que estamos esperando para cierre de año contra el 12.25, hay 600 puntos básicos de diferencia. O sea que este dato que tenemos, aunque tiene un sesgo al alza, tiene una muy buena probabilidad de ocurrencia que sería muy favorable para todos. ¿Qué estamos esperando para el 2025? Estamos esperando un 6,5, y un 6,5 que básicamente son 150 puntos básicos por encima del dato de inflación. Aquí tenemos un sesgo a la baja. Aquí creemos que la inflación puede terminar un poco más abajo, pero preferimos, y lo que le queremos dar a nuestro cliente es, mire, trabajemos con esto, que si la economía nos da una sorpresa positiva, creo que es lo mejor para todos, pero tratemos de trabajar con esta expectativa. Entonces, miren que estas variables macroeconómicas nos darían una palanca importante para la reactivación que estamos esperando hacia el próximo año, y que vuelva nuevamente la dinámica, y particularmente en este sector sí que va a ser importante. Muchas gracias, Luis Fernando. Tenemos una última pregunta. Claro que sí. ¿Qué se puede esperar de las elecciones de Estados Unidos para Colombia? Lo que se puede esperar es, bueno, una buena volatilidad. De hecho, ahí los quiero invitar. Vamos a tener un foro con Juan Carlos Echeverry, con Carolina Soto. Va a ser exactamente en un mes. María Fernanda, te vamos a enviar la invitación para que se la puedas compartir a todos nuestros afiliados. Y la idea es, ese es un punto que esperamos desarrollar más a profundidad,
definitivamente debería tener volatilidad. Realmente yo le veo buenas proyecciones, digamos, a Donald Trump, aunque en este momento hay un empate técnico. Hoy está 46% de intención de voto para Donald Trump, 47% para Joe Biden. Realmente va a estar muy polarizado. Son dos estilos y dos partidos completamente diferentes. Estoy seguro que eso va a traer volatilidad y como les decíamos, vamos a desarrollarlo y pues va a ser también de las preguntas que quisiéramos compartir con los expositores invitados, con todos estos temas que estamos hablando desde la visión de ellos, que va a ser también bastante relevante. Pues Luis Fernando, ha sido un placer, un gusto tenerte aquí con nosotros en la CCI Occidente. Es de gran importancia todo lo que nos has comentado. Para tomar decisiones es importante estar bien informados y que nuestros afiliados estén bien informados a través de ustedes es invaluable. Te agradecemos a ti y a través tuyo también a todo el equipo del Banco de Occidente que nos han acompañado el día de hoy. Nos despedimos y nos despedimos también de nuestros afiliados que nos acompañaron el día de hoy, que posiblemente nos seguiremos viendo en otros espacios. Que estés muy bien y muchas gracias. Claro que sí, bueno, María Fernanda, no, gracias a ti, gracias a todo el equipo de la Cámara y por supuesto a nuestros afiliados también y por supuesto un reconocimiento especial por seguir construyendo país, por seguir sacando adelante la región y por seguir sacando pues, adelante todo nuestro país y por supuesto cuentan con nosotros para continuar acompañándolos en toda esta dinámica que se necesita desde la información económica, desde estrategias que logren encontrar eficiencias, disminución de riesgos y demás para que podamos avanzar juntos. Muchas gracias, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo para todos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Listo, mira, en estos momentos ya los usuarios están viendo el video, no nos están escuchando ni nos están viendo para nada. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Andrés. Creo que salió muy bien, no importa el percance que hubo tecnológico, creo que se quedaron conectados las personas que estaban ahí. El objetivo creo que es difundirlo con el gremio. Muy completo, de verdad que sí, Luis Fernando, muchas gracias. Creo que el hilo conductor fue llevando la discusión de cómo vamos en esa perspectiva global al sector, pues a Colombia y al Valle del Cauca. Quería hacer como un acercamiento un poco más gremial, como qué está pasando en el sector. Hay muchas. ¿Sí me está escuchando Luis Fernando? Estoy aquí. No sabría decirte. Bueno. Bueno, entonces el tema era darles las gracias. Creo que todo salió muy bien. Vayan a descansar y nos esperamos que sea la primera de muchas que hagamos solos. Exacto, así será, listo, ¿no? Pues hasta luego a todos, que estén muy bien y nos veremos pronto. Bueno, chao. Chaito.